Estamos en la repregunta, yo soy Luciana Vázquez. La Argentina de Milei. Está claro el debate en el campo económico, está claro el objetivo del gobierno en el campo económico. ¿Qué pasa en la educación? ¿Cuál es la batalla estructural que quiere dar el gobierno? ¿Cuál es la batalla cultural? Quedará reducido toda una batalla cultural de educación, de los problemas educativos en la Argentina y del proyecto del gobierno de Milei. Vamos a hablar hoy con el secretario de Educación, Carlos Torrendel. Muchísimas gracias, Carlos, por estar en la repregunta. No, al revés, un honor para mí. Muchas gracias a vos. Carlos Torrendel es un educador de vastísima experiencia, es el secretario de Educación Nacional dentro del Ministerio de Capital Humano. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Pontificia, por la Universidad Católica de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Educación por la Universidad Católica de Argentina, especialista también con orientación y gestión educativa por la Universidad de San Andrés. Tiene también antecedentes en la función pública en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2012 y 2017. Ocupó posiciones que tienen que ver con la formación docente y con la política curricular, los contenidos y la estadística educativa. Además, es profesor titular de la Universidad Católica, donde se ha dedicado ya hace muchos años a analizar, pensar y proponer alternativas para la mejora de la formación docente en la Argentina. Así que, bueno, una figura clave en este momento para hablar de educación. Carlos, ha quedado muy claro para la ciudadanía y hoy en día, en el medio del consenso que el presidente Javier Milei y el gobierno de Javier Milei tiene, a pesar del duro ajuste, quedó muy claro el objetivo en el terreno económico. Está muy instalada una relación causal, ¿no? Se gasta más de lo que ingresa, o sea, déficit fiscal. Si se corrige, si se intenta cubrir con emisión, se genera inflación. El gobierno detectó la inflación como síntoma y la causa como el gasto fiscal. Hay consenso sobre eso. Ahora, ¿cuál es el consenso en relación al diagnóstico educativo? ¿Cuál es el síntoma que evidencia un problema y cuál es ese problema según, bueno, tu rol, que sos la figura clave para hacer política educativa en el gobierno? Sí, como dijiste bien, dentro del contexto del Ministerio de Capital Humano. Me parece que para darte una primera respuesta tendría que ver justo con cómo vos iniciaste recién el planteo. Porque en realidad el desafío que tenemos en educación particularmente es cómo gastar mejor. No solo gastar más es un problema en educación, se sostiene y está muy bien que hay que mantener la inversión educativa, lógicamente sobre todo en un contexto de economía del conocimiento, obviamente. Pero lo que se ve con mucha claridad es que lo que necesitamos es gastar mejor y ahí es donde tendríamos el mayor desafío. Si vinculamos esta cuestión de educación y economía, que es una dimensión, ¿no? Faltan otras que conversamos luego. Pero si comenzamos por esta vía, justamente el problema es que no solamente nuestro desafío es ajustar, digamos, en el ámbito de la economía, en este caso del gasto del Estado, sino que en educación el desafío pasa más bien por gastar mejor. ¿Cómo hacemos? Fundamentalmente dos cosas. Primero, que los recursos lleguen a quienes menos tienen. Tenemos entre un 60 y un 70% de chicos en situación de pobreza. ¿Cómo logramos que esos recursos lleguen a ellos para que aprendan mejor? Y ahí está la cuestión clave. No solo que les llegue, sino que aprendan mejor. Y en segundo lugar, efectivamente, la calidad de la educación de todo el sistema educativo, que hay distintas evaluaciones que muestran que hay desafíos importantes que tenemos por delante, tanto evaluaciones internacionales como regionales o locales, como vos sabés bien. Entonces ahí me parece que linkeando, relacionando educación y economía, ahí tenemos el cambio de paradigma más grande que tenemos que llevar adelante, que sin duda implica un cambio cultural. Se puede llamar batalla cultural, pero me parece que acá cabe más la idea de un cambio cultural en la manera de gobernar el sistema educativo. Ahora, si nos enfocamos en el campo educativo específicamente, ¿cuáles son los síntomas y cuál es el problema clave sobre el que aplicar mejor esos recursos económicos que estás señalando? La clave pasa por cómo logramos que las escuelas logren mejores resultados educativos. Yo hace un tiempo, después de hacer muchos talleres en distintas escuelas en todo el país, en muchas escuelas estatales, lo que vos notás es algo que vengo diciendo hace poco tiempo, tal vez porque fue una idea, una imagen que fue madurando, que es que nosotros tenemos mejores docentes que los resultados que logramos. Parece extraña la frase, hay un famoso informe McKinsey que dice lo contrario, que el techo de
de los resultados educativos o los aprendizajes tiene que ver con la calidad de los docentes. Bueno, a mí me gusta ponerlo al revés. En realidad nosotros, extrañamente, tenemos mejores docentes, por supuesto que tenemos que mejorar los docentes, no cabe duda, pero los resultados que logramos no son tan buenos como somos nosotros individualmente. ¿Por qué? Porque lo que no está funcionando es la política educativa y la escuela. Entonces, si nosotros no logramos que la cultura institucional cambie a favor de concentrar las fuerzas de los docentes en los aprendizajes de los chicos, por más buenos docentes que vos tengas, no lográs trabajar bien. Es como en cualquier empresa o en un diario o en un multimedio como este. Si vos individualmente sos una profesional interesante, pero no tenés una buena institucionalidad, tus resultados van a ser peores. Bueno, lo mismo sucede en las escuelas hoy. ¿Cómo logramos alinear la política educativa para que junto con las provincias, que son las responsables directas de la educación, sobre todo la educación básica, podamos lograr que cada escuela funcione realmente como un centro de aprendizaje potente? Muchas preguntas, Carlos, a partir de este diagnóstico, ¿no? Hay problemas de aprendizaje, afectan particularmente a los chicos más humildes. El problema no son tanto los docentes, sino que es la organización institucional del sistema. Sin duda. De las escuelas y del sistema en general. Bueno, primera cuestión, hablaste... Sin duda para mí, ¿no? Sí, interesante, tenemos un diagnóstico. Primera cuestión, señalaste la importancia de que la inversión llegue de manera eficiente, pero también dijiste que crezca esa inversión. Exacto. El Banco Mundial y el BID acaban de sacar un informe, volviendo a analizar los resultados de PISA, dice que los malos resultados en matemática y en lengua en América Latina en general deben compensarse con mayor inversión y mejor inversión educativa. Ahora, el ajuste está impactando en el presupuesto educativo, al menos este año. Sí, el ajuste está impactando... 6%, ¿no? De caída respecto a 2023 en general. De todas maneras, el ajuste está impactando en todo el Estado. Entonces, cuando uno lo pone en porcentaje del Producto Bruto, etcétera, hay que ver luego qué da, porque como vos sabés los porcentajes... ¿Qué da? Claro, ¿Hiciste por ahora no lo sabemos porque recién está empezando el año. Pero efectivamente hay que ver luego a lo largo de todo el año si ese porcentaje que se está dedicando a educación es mayor o menor, porque el ajuste está siendo mayor en otras áreas del gobierno que en educación, está bien, donde todavía no lo veo, por lo menos no lo veo consistente en ese sentido. Entiendo esa cuestión en términos de porcentaje de una torta Exacto. total, pero en términos del esfuerzo que el Estado hacía, el esfuerzo educativo que el Estado hacía históricamente ha caído de presupuesto. Sí. Es otra manera de verlo Sí. y es preocupante. Lo que pasa es porque que podría plantearse también, una reducción de la torta y un crecimiento de ese... Ahí también hay otra porcentaje. mirada, me parece a mí, complementaria, que lo produce otro informe del BID, que es que nosotros estamos logrando tener menos resultados educativos que los recursos que invertimos. Otros países que están invirtiendo recursos análogos logran resultados mejores que nosotros. Entonces ahí me parece que de nuevo el foco está en cómo nosotros invertimos. Por ejemplo, lo sabrás muy bien, lo has conversado seguramente con otros especialistas, el problema de cómo el ausentismo docente o el exceso de licencias genera en muchas provincias un gasto excesivo que podría, si uno lo invirtiera bien, aumentar, por ejemplo, los salarios de los docentes que están en actividad, dado que no tendríamos tal porcentaje de licencias otorgadas. Es un viejo tema que impacta en muchas provincias y se conversa bastante. O el problema de cómo dirigir los recursos a las escuelas de sectores más desfavorecidos. Vos sabés que es más difícil mover los recursos, porque las instituciones escolares obviamente son más rígidas. Tenés problemas de crecimientos demográficos en algunas zonas, donde el costo por alumno es mucho menor que en otras, donde hay menos alumnos y eso genera mayor costo por alumno. Entonces, si eso lo pudiéramos encarar con inteligencia en un acuerdo política nacional y políticas provinciales, podríamos lograr mejores resultados. Me parece que no se trata solo de aumentar gastos o inversión educativa, sino que se trata más bien de cómo gastar mejor. Para mí ahí está el foco clave. Bien. Entonces, un rol del Estado según el proyecto educativo que está en mente o está sobre la mesa de tu gestión en el marco del gobierno de Milei es esta mejora del gasto educativo. Y eso implica un incentivo para que las provincias acompañen esa visión. ¿Con qué herramientas instalar esos incentivos cuando el Estado Nacional le está quitando recursos, está quitando transferencias a las provincias y parte del poder que tiene el Estado Nacional, por ejemplo, en una Secretaría de Educación Nacional o un Ministerio de Educación Nacional, es fijar objetivos contra transferencias, es decir, transferencias condicionadas a gestiones educativas provinciales en función de cumplimientos de objetivos? Si no hay recursos económicos, ¿cómo se ejerce esa influencia? Lo que pasa es que la influencia me parece que se ejerce de dos maneras, no es solo... A ver, hay una manera, en lo que vos dices hay como dos
maneras de interpretarlo. Una que es la famosa chequera, la lógica de que los gobiernos provinciales van a actuar sobre la base de los recursos que se les da. Me parece que hay un paso previo a eso, que es lo que estamos viviendo en el Consejo Federal de Educación, que es un acuerdo que fíjate que paradójicamente se dio en un momento de escasez de recursos a principios de febrero, donde todavía no estaba el sistema de transferencias a las provincias más afianzado como está ahora, sobre todo en educación, y aún en ese contexto, sin embargo, hubo un acuerdo unánime del Consejo Federal en torno del desafío de la alfabetización. Y ese acuerdo fue genuino. Fue un acuerdo genuino sobre la base de un diagnóstico análogo de todos los ministros provinciales, de todos los signos políticos, que no pusieron la discusión de lo económico primero, sino que pusimos primero la discusión de cómo hacemos para que los chicos aprendan mejor, que me parece que es la primera discusión que hay que tener, porque la discusión de distribución de recursos, que lamentablemente en estas semanas o meses yo he aprendido a tenerla, no solo con las provincias, sino también con las universidades, no tiene muchas veces detrás un diálogo concreto sobre cómo vamos a gastar, cómo lo vamos a invertir, qué vamos a hacer con esos recursos. Entonces me parece que la Argentina tiene un problema de todos pedimos recursos, pero no están pedidos en relación con una forma de trabajar, una forma de obtener resultados, etcétera. Me parece que en ese sentido acá hay un primer paso correcto. Y lo segundo, la Secretaría de Educación no va a tener menos recursos, sino que va a tener los mismos recursos que nosotros vamos a poder asignar y focalizar a la alfabetización y a las cuestiones fundamentales del aprendizaje, con lo cual también viene asociado el tema de evaluación y de información. Si nosotros no tenemos evaluación e información, va a ser muy difícil que podamos distribuir recursos justamente de manera más eficiente y justa. Plan de alfabetización, ¿no? Lo mencionás, dentro de esa mejora de los resultados, está claro que hay que aprender a leer y a escribir en los primeros grados de la escuela primaria. Un gran debate sobre los métodos, el famoso, la aproximación sistémica o la aproximación fonológica o el método global. Sí, los métodos más estructurados o constructivistas, ¿no? Gran debate. Hay especialistas que sostienen que el Estado Nacional debería ser muy claro en la fijación del método que, según esos especialistas, tiene mayor evidencia estadística y científica en la obtención de resultados en el primer y segundo grado de la escuela primaria, es decir, el método estructurado. ¿Está el Estado Nacional, la Secretaría de Educación Nacional, dispuesta a dar ese debate de un método privilegiado por sobre el otro, dada la evidencia que hay? Sí, clarísima la pregunta. Mira, la posición nuestra es que en un país federal y en un contexto además de un gobierno que ha hecho también, entre otras cosas en educación, la bandera de la libertad curricular, a nosotros no nos corresponde decir el cómo desde la nación. Nos corresponde sí fijar metas, verificar si ha habido mejoras o no, estudiar las buenas prácticas, etcétera, y aportarlas y compartir en el Consejo Federal esas lógicas, pero no imponer un método único desde la nación. Hay una discusión al respecto, yo tengo también mi posición, aunque no soy un especialista sobre el tema. ¿Cuál es? Estaría más cerca de los métodos estructurados, sin duda, pero de todas maneras... Una intervención mayor del docente en una enseñanza de una técnica de la lectura. Que paradójicamente se usan en Cuba, o sea que en ese sentido, a veces hay como debates en la Argentina que son previos a la evidencia empírica y pasan más por lo ideológico o lo discursivo, ni siquiera lo ideológico, y por ciertas culturas o etiquetas que se le ponen a ciertos métodos o perspectivas que por la realidad empírica. Cuando uno se mueve... Haces esa aclaración porque el método constructivista está asociado a una visión más progresista de la educación. Supuestamente así es. Cuando en definitiva, como vemos en los distintos países, pueden darse diversas combinaciones. De todas maneras, tampoco es que el método constructivista no funcione, sino que primero hay que ver cómo se aplican todos los métodos, en definitiva, y en segundo lugar, también hay contextos distintos donde unos u otros métodos pueden tener distintos resultados. Entonces, para responderte, a nosotros nos parece que de todas maneras, más allá de una preferencia que pueda haber de algunos sectores, aún sobre la base de evidencia empírica, que de todas maneras siempre hay investigaciones, como sabes, en ciencias sociales que presentan alternativas. Más allá de esa discusión, lo que nos corresponde como nación es más bien plantear justamente un horizonte de metas, tener claro que lo que los chicos en los distintos niveles educativos tienen que poder aprender,
Y en función de eso, las provincias también irán desarrollando sus distintas estrategias. Nosotros ofreceremos también, a partir de la formación continua del INFO, del Instituto Nacional de Formación Docente, un conjunto de capacitaciones, trayectorias, docentes, etcétera, de tal manera que ellos puedan formarse. Podemos recibir propuestas de la sociedad civil, también la lógica es que esto sea con participación de las universidades, de los profesorados, de los centros de investigación, propuestas de formación, y en virtud de eso también los docentes las podrán ir tomando y las provincias también. Entonces, en ese sentido, creemos que lo mejor, más que ponernos a discutir o a imponer una línea contra una chequera determinada, como se dice habitualmente en lenguaje vulgar, más bien nos parece que tenemos que ponernos metas y en función de eso que las provincias, en diálogo con nosotros, vayan avanzando. Ahora, el presidente Milei tiene su identidad pública, es de alguien muy decidido, con metas muy claras y, según él sostiene, dispuesto a pagar costos políticos en función de implementar aquellas políticas racionales, según su perspectiva, por ejemplo, el ajuste para eliminar la emisión, el déficit y la inflación, y cueste lo que cueste. Vos hablas de consensos. Sos conocido en el mundo educativo como un hombre de consensos, que puede, con una visión transversal, que puede dialogar con las alas más progresistas o con las alas más vinculadas con el mercado, con el sector del Estado, con el sector privado. Ahora, el consenso a veces no pasa en el campo educativo argentino no se confunde con una falta de un acuerdo para la inacción, para socializar la falta de resultados, que nadie sea responsable. Y en ese sentido el Consejo Federal de Educación, cuyas sesiones son casi secretas, sirve como una caja negra que impide el debate público abierto y transparente. Es una buena pregunta porque es algo que vengo pensando ya hace tiempo y que obviamente a partir de esta función se acentúa la reflexión sobre exactamente lo que acabas de plantear. Cuando un acuerdo es un acuerdo banal, que no significa nada o que responde al statu quo, y cuando el acuerdo es para un cambio. Esa es la pregunta. A menos que uno presuponga que todo acuerdo no es para cambio. Y que todo acuerdo para cambio tiene que estar dispuesto a pagar costos políticos. Exacto. Porque se mueven intereses. Sí, lo que pasa es que mi diagnóstico, tal vez ingenuo, en educación, es que no hay un costo político por este cambio que proponemos. Parece que... Pero discúlpame, Carlos, el tema del plan de alfabetización y los distintos métodos es una guerra ideológica en muchos países del mundo entre esos dos distintos métodos. Entonces, quien decida, porque vos reconocés que hay un método que, de acuerdo con tu perspectiva y la perspectiva de muchos especialistas, da mejores resultados con el otro. Sin embargo, dejás librado al consenso y a la decisión del federalismo que cada provincia... No estás contradiciendo, es decir, hay una certeza sobre que hay un método mejor y sin embargo el consenso federal te lleva a tomar una decisión más tenue. No, es que el Consejo Federal no definió un método. Claro, exactamente eso. Exactamente. Pero eso digo, porque no está dispuesto a pagar un costo político, la gestión de Milei en ese sentido. Yo no veo que pase por un costo político la decisión de no imponer un método, sino de que hay una familia de métodos. Tampoco es un método No, único. Es una aproximación, sí. Es una familia de métodos. En esa familia de métodos hay combinaciones posibles. En primer lugar, cualquier método es mejor que ninguno. Entonces, tal vez el problema hoy no pasa tanto, y eso lo mencionan muchos estudios, no tanto porque porque se haya elegido un método u otro, sino por cómo se están aplicando, qué es lo que está pasando en la enseñanza, en este caso de la lectoescritura. Entonces, me parece que el primer problema es si estamos haciendo las cosas bien, más allá del método que elijamos. Esa es una primera respuesta. Yo creo que aun cuando pueda haber esta discusión sobre diversidad de métodos, sin embargo, un buen método, aunque tal vez pueda para algunos no dar buenas evidencias, sin embargo es mejor que métodos mal aplicados o métodos no aplicados. Entiendo esa diferencia. Hablabas de casos que muestren evidencia, mejores prácticas. La provincia de Mendoza viene aplicando esta aproximación de la familia fonológica, el método más estructurado, conciencia fonológica o métodos más con muy buenos resultados, y ellos decidieron intervenir en las escuelas muy claramente fijando el método, aunque los institutos de formación tienen todavía márgenes para elegir uno y otro. Si no es un caso testigo importante, ese de intervención. Sí, es un caso testigo importante, de hecho otras provincias les han consultado también. Claro. Nos parece que la estrategia pasa por ahí, por el diálogo interprovincial para poder enriquecerse también sobre la base de los resultados, y me parece que la otra clave es lo otro que vos dijiste. En educación hay que
llegar también a estas políticas por convencimiento y no tanto por imposición. Me parece que si nosotros acompañamos con medición y con evaluación, también va a ir quedando claro blanco sobre negro, cuáles son los métodos que funcionan más y cómo podemos ir mejorándolos. Pero me parece que la mejor estrategia es esa, no es solo imponer nacionalmente un determinado método, sino acompañar con mucha información y evaluación de tal manera que las provincias vayan haciendo su camino de aprendizaje. Decías al principio, y tiene que ver con esta idea de los métodos y la libertad de aplicación, de elección de qué método, que los docentes argentinos son mejores que las escuelas y que los resultados, que se obtienen en conjunto. Que los resultados que se obtienen en conjunto. Ahora, por otro lado, la necesidad de evaluación y de tener datos. En 2017, la gestión de Cambiemos implementó las pruebas Enseñar por primera vez para intentar evaluar la formación de los estudiantes de docencia en los distintos institutos privados, públicos y en las universidades. Los resultados no fueron muy alentadores, aún entre quienes tenían el secundario terminado en tiempo y forma y estaban estudiando en estos institutos, apenas el 30% estaba por debajo de lo satisfactorio en comprensión lectora y en resultados matemáticas. Estoy hablando de estudiantes de nivel superior no universitario, no de chicos de secundaria. Entonces, no era un resultado estadístico censal, sino que eran una muestra orientadora del panorama que se estaba viviendo en la formación docente. Esa evidencia muestra que hay un problema en la formación docente y en los estudiantes que muchas veces llegan con muy poco capital cultural a la formación docente. Por el otro lado, los institutos de educación en superior no universitaria dedicados a la docencia son más de 1.700 en la Argentina. La mitad son estatales, la mitad son privados, buena parte son de la Iglesia. Comparado con la cantidad que hay en Francia, en México, el ratio es muy impresionante. En la Argentina son 31 o 32 instituciones de formación docente cada millón de habitantes. En Chile y México equivale a 4 cada millón de habitantes. En Francia 0,56. En Estados Unidos a 3,6 institutos de formación. Entonces, sostener que los docentes son mejores que los resultados no está opacando la realidad de que hay un problema de formación docente. No es un problema particular de las personas que deciden, sino un problema estructural también de la formación docente. Va en la misma línea, porque justamente esa es la institucionalidad que arruina todo. Pero los docentes que egresan están teniendo problemas. Efectivamente, lo dicen muchos directores también. Entonces los resultados tienen que ver con esos docentes Pero los resultados tienen que ver con esos docentes en relación con lo que las escuelas son. Hay investigaciones que muestran que los docentes en general cristalizan su forma de enseñar, no tanto como creíamos antes en relación con la formación docente que ellos tuvieron, sino con sus primeros 5 años de enseñanza en las escuelas. O sea que en realidad, como tu primer trabajo, digamos. Inmersión laboral. Exactamente, la inmersión laboral es lo que más fija o cristaliza o forma parte de tu base profesional. Eso iría también en la misma línea. Si nosotros tenemos el problema de la institucionalidad que acabas de mencionar de la formación docente, más el problema de la baja institucionalidad de las escuelas por políticas educativas débiles, lógicamente ese combo es muy lamentable. Si nuestras escuelas fueran potentes, lograrían mejorar, y la formación continua también, lograrían mejorar esa situación inicial. No estoy diciendo que, lo que yo quise decir es no que no tenemos que mejorar como docentes, tenemos que mejorar todo sin duda y tenemos déficit que enfrentar. Sin embargo, es posible hacerlo con una nueva política educativa y con una nueva institucionalidad. Ese es el punto, no fijarnos en que el problema es individual. ¿Cuál sería una escuela potente y cómo sería una política educativa que transforme estructuralmente la organización de la escuela como organismo y como institución? Efectivamente. El primer problema, si vamos a la formación docente, es cómo logramos tener una formación docente. Sabés que de ese tema, como dijiste al principio, algo experimentamos en la Universidad Católica Argentina, a través de un modelo muy centrado en el desarrollo de capacidades, con una forma de evaluar distinta, una didáctica distinta, mucho trabajo en equipo, mucho trabajo tutorial, aún con
chicas que provienen de sectores desfavorecidos, se ha hecho un cambio de trayectorias educativas muy potentes, se gradúan en tiempo y forma. Sí. O sea, es posible lograr altas tasas de graduación con un buen trabajo en equipo del cuerpo docente, no un trabajo individual. Bien. Esa es una clave central en la formación docente. Pasamos a las escuelas. ¿Qué es una escuela potente y cómo cambiarla? Y una escuela potente hoy es una escuela en donde la política educativa y los directores se concentran en la formación continua de los docentes. Te diría que eso es inevitable. Como en el mundo del trabajo hoy, en los estudios jurídicos, en las empresas, etcétera, el área de recursos humanos o de desarrollo humano, como lo queramos llamar, está muy centrada en la capacitación y en la coordinación de las personas para el trabajo en equipo. Eso es clave también hacerlo en las escuelas. Ahora, para eso, los directores tienen que tener tiempo, equipos constituidos para poder acompañar a esos docentes de tal manera que los puedan formar y al mismo tiempo permitirles desarrollar proyectos consistentes, coordinados, etc. Esa sería una nueva escuela, una escuela que trabaja de verdad en conjunto, para lo cual se necesita un uso del tiempo distinto. En la pandemia vimos como usando el tiempo distinto se pudo trabajar mucho más coordinadamente, paradójicamente, que cuando estamos todos juntos en la escuela. Eso es una de las paradojas que quedaron de la pandemia. Carlos, comparás mucho los problemas que tiene la escuela como organización con la capacidad o la eficiencia de la organización de lo que vos llamás el sector de la sociedad civil, o podría ser el sector privado, ¿no? Traducirse también como sector privado, pero vos preferís usar la noción de sociedad civil para oponerla a lo público o al Estado. Has hablado del problema del neoestatismo. ¿Cuál es el rol del Estado y de la escuela privada versus la escuela pública, o la escuela de la sociedad civil versus la escuela pública? ¿Qué tiene que aprender el Estado de las organizaciones de la sociedad civil y la escuela pública de las escuelas de la sociedad civil? Bueno, la respuesta es más empírica que teórica, te diría, porque en realidad yo le llamo sociedad civil es como una categoría que uso donde también podrían estar las escuelas estatales. O sea, la dicotomía para mí no es tanto educación pública versus privada, sino un estatismo que termina como agobiando a la sociedad civil y a las escuelas, no importa que sean estatales o privadas, versus escuelas que tienen un dinamismo potente. Y entonces ahí yo rompería la división que acabas de hacer. Para mí hay muy buenas escuelas estatales, muy dinámicas, que se entraman bien con su sociedad civil de pertenencia, con sus familias, con su comunidad local, tienen muy buenos resultados, consiguen recursos, tienen equipos consistentes, directivos y docentes, y puede haber del otro lado escuelas privadas que actúan como estatizadas, en un sentido burocrático, débiles, con poca capacidad de enhebrarse con la sociedad de pertenencia, con poco diálogo con sus familias, etc. Entonces, para mí el problema no es tanto la educación pública versus la privada, sino cuál es la relación de la escuela con el Estado y al mismo tiempo con su sociedad o comunidad de pertenencia. Si hay una escuela culturalmente potente, va a lograr resultados. Eso lo ves en las escuelas a aprender, en las evaluaciones a aprender. Cuando vos identificás escuelas de cualquier estrato social y de cualquier pertenencia que funciona bien, vas a estudiarla, tienen estas características. Entonces me parece que hay que terminar con esa dicotomía que si en algún momento fue útil, habría que ver cuándo, entre educación pública y privada, y más bien entender cómo desde la política educativa fortalecemos las escuelas, no importa a quién pertenezcan, y cómo logramos que sean protagonistas de la enseñanza y el aprendizaje conformando buenos equipos. Me parece que esa es la nueva política educativa, que va más allá de la pertenencia institucional. Esa visión más sofisticada de esas dicotomías, que me parece muy interesante, no es la visión que tenía la plataforma de La Libertad Avanza o el mismo Javier Milei cuando insistía con los vouchers, con el sistema de vouchers fundado o instalado en la discusión pública, creado, propuesto por Milton Friedman en algún momento de la década del 70, ¿no? La idea de que si los sectores más vulnerables tienen la libertad de movimiento porque se llevan la posibilidad de un voucher, pueden elegir eventualmente la escuela privada, que puede ser más efectiva para enseñarles que las escuelas públicas planificadas muy centralmente por un cerebro estatal que no siempre tiene toda la información para tomar las decisiones. No estoy reproduciendo un poco el discurso. Sí. Ahora,
En la Argentina ha atravesado un proceso, es muy interesante la tesis de Mariano Narodowski en La tragedia educativa, que deja muy claro que la principal... El colapso. La tragedia, el colapso, claro, el colapso de la educación. La tragedia de es la de Jaime Echeverry, sí, el colapso de la educación. Pero bueno, parecido. Parecido, es muy interesante porque deja muy en claro que la política de Estado más efectiva del kirchnerismo fue, paradójicamente, la privatización de la educación básica obligatoria, ¿no? Creció la matrícula de la escuela primaria y la escuela secundaria privada a expensas de parte de la matrícula estatal. Entonces, esa idea de que un voucher que te dé libre circulación por el sistema va a resolver el problema de la calidad de los aprendizajes porque los chicos pueden eventualmente ir a escuelas privadas, en Argentina no funcionaría, dado que la educación privada no ha demostrado que estadísticamente haya mejorado por eso el sistema educativo. Sí, lo que pasa es que ahí habría que hacer estudios de distinto tipo, porque por ejemplo en Chile ha habido una mejora de los aprendizajes de la mano de un sistema de privatización de la educación a través de los vouchers. Pero en la Argentina, sí, la matrícula privada creció exponencialmente y los resultados están estancados en bajos resultados. Creció marginalmente, 3-4% durante la época del kirchnerismo de la mejora económica. Pero esa mejora, Luciana, también se dio en todos los países de América Latina. En la provincia de Gran Buenos Aires se redujo 10 puntos porcentuales entre 2003 y 2011 la matrícula pública. Pública estatal, está bien, pero no en todo el país. No, no en todo el país. Todo el país pasó, tengo la son cifra, 3-4 puntos de diferencia. Los niveles educativos obligatorios, inicial, primario y secundario, en 2003 iba un 24% del total, pasó al 27,4% en 2011, habría que ver ahora. Está bien. Bueno, no es menor, ¿no? No, está bien, es un 10% del total. Sí. Pero eso mismo pasó en todos los países de América Latina, excepto Colombia y uno más que se me escapa. Pero con resultados muy diversos. Lo que señalo es la correlación entre esa privatización y el estancamiento en resultados muy bajos. Bueno, por eso digo, por un lado la privatización, sí. Perfecto. Por otro lado el tema de los resultados. En un país también en donde vos tenés un deterioro de todas las variables de su economía y variables sociales, tampoco sé si uno puede aislarse de ese proceso. En Chile al revés, la privatización se dio de la mano de un crecimiento económico. Sí, crecimiento y Entonces, desarrollo. por eso me parece que esas comparaciones no son tan fáciles de hacer. Parece que no es tan fácil aislar las variables para decir, poner todo enfrente y decir qué funciona mejor o peor. De hecho, Finlandia tiene un sistema, o los países del Báltico, ahora Estonia, tienen sistemas educativos, estatistas, más del 90% de sus sistemas educativos, son todos del Estado, tienen muy buenos resultados, uno diría todavía no tenemos en el mundo experiencias con sistemas vouchers con muy buenos resultados, todavía no los hay. Pero en Finlandia también hay mucha libertad profesional de las escuelas. Entonces, ¿hasta dónde, aunque la escuela sea estatal, cuál es la relación efectiva de centralización o no, o de estatismo o no, entre el Estado y la escuela? No sé si me explico qué quiero decir. Sí. Entonces, por eso... Pero no hay otro sesgo que es el que ha estado instalando Javier Milei de una manera muy insistente en que si los estudiantes tienen la libertad del sector privado se va a solucionar el problema de los aprendizajes. Cuando uno de los últimos resultados de las pruebas, volviendo a analizar los resultados de las pruebas PISA, es que 3 de cada 10 de los alumnos más ricos del país, el 32%, no alcanzan el nivel mínimo de comprensión de textos de PISA. Comparado con Chile, Uruguay, Colombia y México, los estudiantes argentinos del nivel del cuartil más rico tienen los peores resultados. Entonces, la privatización no necesariamente genera una mejora de la calidad. Claro, la privatización sola, la privatización sola no, seguramente. Me parece que lo que el presidente propuso en la campaña tiene que ver con la libertad de elección y el voucher está en esa línea, en la idea de cómo hacemos para brindar mayor libertad de elección a las familias y a quienes quieren aprender. Ahora, la mejora de la educación no es solo el efecto de eso. Me parece de acuerdo con todas las investigaciones que hay hasta ahora. No se da solo por el efecto de la libertad de elección. Bien. Es un elemento más dentro de otro conjunto de elementos, porque en un país en donde, por ejemplo, lo educativo no estuviera suficientemente valorado, traigo a colación en la Argentina, recuerdo una encuesta hace poco tiempo en Poliarquía, a la clase dirigente argentina, que solo el 3% consideró a la educación como tema importante, lo habrás visto. Sí, bueno, sí. En un país donde aún en su clase dirigente tan poca gente considera el tema más relevante de la educación,
aunque privaticemos todo, hay que ver si efectivamente eso termina resultando. Entonces yo te diría que me parece que la idea del presidente va por dar mayor libertad de elección, lo cual siempre es importante en educación, y hemos visto también los problemas que trae el monopolio ideológico de la educación en la Argentina, sin duda, pero eso tiene que estar combinado con otra serie de estrategias que son las que trataremos de llevar adelante por una política educativa activa desde la nación, centrada en la mejora de los aprendizajes. Pero hay mucho debate en las universidades por la decisión de no actualizar el presupuesto ni siquiera con la inflación. El presupuesto 2024 reproduce 2023, se corrigió con un 70% de aumento de las partidas para el gasto operativo, pero solo representan el 5% del total del presupuesto universitario. ¿Por qué tanto foco desde el presidente Milei? Me imagino que será una conversación en el Ministerio de Capital Humano, en la Secretaría, de esta guerra casi ideológica contra las universidades públicas y que la decisión de estancar el presupuesto en un momento de tanta inflación. Sí, yo no veo la decisión de estancarlo, sinceramente, empíricamente hablando. Porque primero que hay aumentos salariales todos los meses que se le están dando a los docentes y no docentes, como sucede con el resto de los empleados estatales, en tasas en porcentajes muy similares. Por un lado, por lo tanto, no hay un congelamiento salarial. Y en segundo lugar, el presupuesto, los gastos de funcionamiento estaban congelados nominalmente, excepto algún refuerzo parcial que hubo, desde septiembre del 2022. Recién ahora, luego de un año y medio de ese congelamiento nominal. Si planteas que el último año del gobierno de Alberto Fernández, ministro de Economía Massa, los presupuestos universitarios también estaban congelados. Exactamente, totalmente. De alguna manera la línea de Milei es seguir esa línea. No, al revés, porque nosotros... Corregirla. Claro, de hecho se ha corregido. O sea, todo el año y medio, 1 año y 3 meses del gobierno previo, el gasto de funcionamiento estuvo congelado y ahora se lo ha elevado un 70%. Pero contra una inflación de 211%. Ni que hablar la inflación que hubo durante el año y 3 meses previos. Por lo tanto, se pero está eso es lo que corrigiendo. Cuestionan. Entonces se están reproduciendo aquello que cuestionan. No, estamos empezando a corregir en un contexto de restricciones lo que no corrigieron en un contexto de emisión, lo cual es bastante sorprendente. En realidad, sería interesante hacerle la pregunta a las autoridades previas: ¿por qué en un contexto de emisión monetaria y de gasto del Estado que generaba la inflación que generaba, se congeló el gasto de funcionamiento? Bastante llamativo. Casi te diría bastante extraño y difícil de explicar. Así que al revés, creo que nosotros estamos recomponiendo la situación y me parece que hay más ruido que realidad, porque efectivamente los salarios van creciendo, aunque por supuesto con las limitaciones de todos los salarios en la Argentina, y ahora estamos restituyendo fuertemente, diría yo, en relación con todo lo que se hizo previamente, los gastos de funcionamiento. Así que al revés, me parece que para el sector universitario hay buenas noticias más que malas. Desde la Universidad de Buenos Aires, desde el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, están planteando que tienen recursos para funcionar hasta junio, con ese 70% de aumento en los gastos operativos. Bueno, no entiendo cómo funcionó en 1 año y medio con los recursos congelados. Sería una buena pregunta para hacerse. Entonces, a mí me parece que efectivamente son más comentarios que se hacen para los medios, sinceramente, que realidades, porque la realidad es que las universidades siguen funcionando, van a seguir funcionando. No hay ninguna propuesta de ajuste en ese sentido, por lo menos no se ve en la realidad, más allá de las dificultades que, insisto, son evidentes, pero no hay una política de ajuste claramente con el sector, cosa que sí hubo previamente. Y no se dijo nada, ¿no? Eso forma parte, me parece, no se dijo nada de las universidades. Exactamente, las universidades no dijeron nada durante 1 año y 3 meses mientras estaban congelados sus gastos, sí había aumento salarial. Eso es llamativo. Última cuestión, Carlos. Hablaste del monopolio ideológico del Estado a veces en el modo en que se ha pensado la educación dentro de las aulas, tanto del nivel primario o secundario o de las universidades, ¿no? De la gestión anterior, del kirchnerismo te referías, ¿no? Hay un debate, otro de los debates que tiene que ver con la ESI, ¿no? La educación sexual integral, que se estableció por ley en 2006. Quienes, sobre todo la base de votantes más consolidadas de La Libertad Avanza,
resiste lo que consideran una cultura woke, que habla de género, que lleva la ideología de género a las escuelas. La ESI no habla nunca de género, sino de educación sexual integral, de educación sexual en un marco de las cuestiones biológicas, sociales, personales, etc. Ahora, cuando el presidente inauguró el ciclo escolar de este año, fue a su colegio, al cardenal Copelo, y, bueno, de un discurso muy elocuente, escuchamos aquella famosa frase de el aborto es un asesinato agravado por el vínculo desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y además desde lo biológico. En una Argentina que tiene en su sistema legal la ley que habilita legitima la libertad a la hora de tomar la decisión del aborto. Eso no es una intervención directa del Estado. El presidente es el presidente del Estado Nacional, es un representante del Estado Nacional. No es una intervención ideológica del Estado en un colegio donde muchos chicos pueden no estar de acuerdo, muchas familias quieren no dar esa discusión o pueden no estar de acuerdo con la cabeza del Estado, que es el presidente. Bueno, el presidente dio su parecer en un tema en general en el cual todos tenemos posiciones bastante claras, digamos. Pero adentro de una escuela lo digo. Y lo hizo dentro de una escuela católica donde él fue graduado, donde él es egresado. A mí me parece que presentar nuestras ideas no es un problema. También dijo en ese discurso, yo estuve allí, que hay que leer todas las bibliotecas, o hay que leer los dos lados de las bibliotecas, o todos los lados que las bibliotecas tengan. Entonces me parece que brindar su opinión sobre un tema que además identitariamente es muy relevante en un contexto como el debate de Argentina, a mí no me parece negativo, todo lo contrario. Después, alguien querrá pensar lo contrario, por supuesto que va a ser así. Pero cuando el kirchnerismo, cuando sucedió todo el tema Maldonado, la muerte de Maldonado, la desaparición y después la comprobación del argumento de Maldonado, avanzó sobre las escuelas, en muchos casos institucionalmente, en alianza con los gremios docentes, y trató de instalar la lectura de que había sido desaparecido y asesinado. Eso era una posición del Estado en ese momento y fue muy cuestionado por introducir en las aulas un tema de esa manera. ¿No es esto tan cuestionable como esto? Me parece que no es análogo. Me parece que una cosa es que un presidente dé su opinión sobre un tema tan relevante como el aborto, que de todas maneras además hay mucha evidencia empírica en la línea de lo que él dice. Yo también me atrevería a decir, relacionándolo con el problema de los métodos en lectoescritura, aunque son temas distintos. Y por otro lado es un tema absolutamente, como se demostró, opinable, cuando todavía además no estaba investigado ni se había llegado a una verdad clara sobre la cuestión, y eso impuesto a través de un programa curricular. Me parece que las cuestiones de género que se le reprocha desde la Libertad Avanza al kirchnerismo por haber introducido en el tema en las escuelas casi como parte del currículo, no podría ser justificado con la misma posición que le está justificando. Pero es que ahí hay un programa, ahí hubo y hay un programa, pero que no tiene que ver solo con el kirchnerismo. Hay un consenso en el mundo académico de educación muy fuerte en torno de la perspectiva de género. Pero justificar lo de Milei en el cardenal Copelo no termina justificando lo otro, o una cosa está mal y la otra también. Me parece que una cosa es brindar una opinión en el contexto de un discurso y otra cosa es llevar adelante un programa curricular. No sé, me parece que no es lo mismo. ¿No sería mejor dejar a las escuelas libres de funcionarios del Estado bajando línea? Pero a mí me parece que en una escuela uno puede brindar, en este caso, la opinión del presidente sobre la cuestión del aborto, como yo también podría brindarla, y otra cosa es llevar adelante una visión única sobre un tema como género de una manera muy cerrada, con toda una operación invirtiendo recursos, generando cursos, materiales. Me parece que no es lo mismo un discurso con una opinión firme sobre un tema contundente, muy debatido en la sociedad, que llevar adelante una línea homogénea ideológica con todo el aparato del Estado y los recursos. Parece que no es comparable. No vamos a ver eso durante tu gestión en la Secretaría de Educación. No, de ninguna manera. Sin duda lo que vamos a ver es una visión mucho más plural. La educación sexual integral tiene que ser un planteo efectivamente mucho más plural, de acuerdo con la variedad de pensamiento de la sociedad. No puede imponer una visión única y mucho menos no representativa de lo que la sociedad está sosteniendo. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Torrendel, secretario de Educación de la Nación, por este detallado análisis de su mirada sobre la educación y del horizonte educativo que plantea la Libertad Avanza. Muchas gracias. Gracias a vos, Luciana. Esto fue todo en la repregunta. Gracias.